Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables por nuestros niños y niñas y sus familias. Pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Buenos días, bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, nuestra emisión de cierre de la tercera temporada, con mucha gratitud y mucho afecto por todas las personas que nos acompañaron en estos contenidos, por nuestros invitados, por nuestra audiencia que hace que este sueño día a día sea una inspiración, sea una manera de encontrarnos, de conversar, de poder aprender y poder situar en nuestra realidad esas necesidades de familia y escuela y esa necesidad de estar en esa alianza permanente y en ese diálogo y conversación permanente para crecer juntos. Gracias a la Gaceta de Paz, a su director Gabriel Ordaz, quien nos hizo la invitación y bueno, ha estado pendiente de esta construcción de este sueño, acompañando esta posibilidad de, como él lo llama, creer y crear acciones de paz. Todos en clave de paz, en la gama de programas del canal La Gaceta de Paz, en donde la paz es la prioridad, esa paz que se construye en la familia y en la escuela. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos domingo tras domingo y bueno, un agradecimiento a todas y cada una de las personas que estuvieron aquí en este escenario de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Nos acompañó Mónica desde contarnos la perspectiva de María Montessori y todo lo que implica ambientes de aprendizaje donde nuestros niños crecen en un ambiente de libertad, crecen en un ambiente de amor y de compañía permanente, porque saben que los ambientes en los que están son ambientes seguros para ellos y son ambientes que les permiten crecer en todas sus dimensiones. También nos acompañó Lorena y Stephanie con Picapau, un emprendimiento con una razón bien especial que surge desde la experiencia de la maternidad. Entonces a ellas como emprendedoras, pues seguir apoyándolas, un emprendimiento colombiano. Estuvo también con nosotros la Fundación Sergio Rego con su mensaje acerca de la diversidad, acerca de la aceptación a nuestros hijos desde su diversidad, con ese abrigo que podemos darles desde las escuelas y desde los colegios, aceptando ese ser que son, aceptando que piensan, que sienten y que son diferentes. Estuvo también el profesor Luis Miguel, quien desde su experiencia en el aula y también desde los procesos que ha liderado, nos hace pensar en la necesidad de una educación sexual para nuestros niños y nuestros jóvenes, una educación sexual donde se respete el ser de cada uno y que nosotros podamos desde esa educación sexual crear unos espacios tranquilos para su desarrollo. También estuvieron con nosotros los directivos Gildardo y Sandra, exponiéndonos los retos que han asumido en esta situación de salud mundial los contextos escolares. Y también desde la voz de los maestros, Juan Felipe, Hernán y Claudia, nos expusieron esas lecciones aprendidas de esta pandemia y esas lecciones aprendidas en las cuales el trabajo en equipo con la familia y el trabajo en equipo entre los docentes ha sido la mayor premisa para sacar esta situación adelante. Estuvo también con nosotros Maribel y Antonio desde el Consejo Independiente de Protección a la Infancia, CIPI, Antonio desde España, Maribel desde Colombia, como representantes de la voz de los niños para hacer visible su participación en los contextos educativos y familiares, para que escuchemos la voz de los niños y desde ellos aprendamos a crear mejores contextos para ellos. Estuvo también la organización Chalón en cabeza de Maribel y de Rafael, quienes nos expusieron y nos hicieron reflexionar acerca del amor en pareja, de ese amor amable para que el otro nos pueda amar en realidad,
de ese no quedarnos en el pasado para poder construir pareja y familia. Y por último nos acompañó Patricia León, Coach Life, desde sus reflexiones acerca de cómo enseñamos a nuestros hijos a tomar decisiones y cómo desde esas decisiones nosotros como padres somos un eslabón, la primer baldosa, como ella nos lo dijo, fundamental para que nuestros niños y nuestros jóvenes tomen las decisiones en su vida. No las más acertadas, pero sí las que les permitan aprender en ese trayecto de la vida. Muchísimas gracias a todos por compartir estos contenidos, por estar acá, a todo el equipo profesional y humano de la Gaceta de Paz, por acompañarnos y hacer este sueño, como les digo, de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, una realidad. Y como es costumbre en nuestro programa, vamos a compartir una lectura que nos deja tal vez mucho que pensar acerca de las marcas que dejamos, que tenemos en nuestra vida y esas marcas que somos, pero también somos porque estuvo con nosotros un maestro, una mamá, un papá, un cuidador o nuestros amigos que marcaron también en esa hoja de papel una marca importante o nos la ayudaron a marcar. Entonces compartamos esta lectura y los invito a esta emisión de cierre con reviviendo algunos de los momentos especiales en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Y acompáñenos en la siguiente temporada. Ustedes son la inspiración y queremos seguir contando con ustedes para seguir hablando en clave de paz. El punto. Este libro, el autor es Peter Reynolds, fue editado por Ediciones Serres en el año 2003 en Barcelona, España. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Basti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Basti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo, ahora fírmalo. Basti pensó por un momento, bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Habían marcado su punto en un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando, hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Basti esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó puntos mucho más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración, «Eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?» «¿Seguro que sabes?», le contestó Basti. «¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla.
Seguro que tú sí sabes. Basti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Basti miró atentamente el garabato del niño y luego le dijo: y ahora, fírmalo, por favor. Dedicado al señor Matson, mi profesor de matemáticas de séptimo grado, que me animó a poner mi marca. Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Bien, pues una vez más, muchas gracias por estar siempre con nosotros en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Recuerden, ustedes son la inspiración para todo este proyecto. Y síganos en nuestras redes sociales, allí esperamos sus comentarios acerca de los temas que quieren que sean tratados en este espacio inspirado en ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día. Lo primero que debemos hacer, y que es lo que siempre de pronto he planteado y en mi charla siempre trato de enviar el mensaje a los educadores, es una vez que están sanos, ¿cierto? Los niños interiores de nosotros como adultos, hacemos posible la mejor educación, hacemos posible una muy buena educación. Pero el niño interior que quiere seguir hablando porque está herido, porque está lastimado, porque sale en muchos momentos de una manera, digamos que muy hostil para el niño. Ese niño que no ha sido escuchado, es hora de desempolvarlo y volverlo a traer a nuestra realidad, porque es que él siempre ha estado con nosotros. Cuando yo sano mi niña interior, ¿cierto? Esa niña que quizás no fue escuchada cuando estuvo en su niñez, cuando estuvo en su infancia. Y en este momento le presto atención y le digo, ya tienes una adulta que te escucha y que por supuesto te da toda la atención y que te valora cada cosa que tú vas a decir porque realmente es importante. Sano a mi niña interior. La empiezo a sanar. Empiezo a sentirme que ya estoy siendo escuchada. Y cuando yo ya me siento escuchada, viene y se acerca a mi hijo, ¿cierto? O mi hija, y se acerca a mí a buscar de alguna otra manera algo de mí, alguna información, alguna instrucción, alguna formación, alguna explicación. Inmediatamente volteo a mirarlo con una sonrisa, con una ralentización y con una disposición absoluta para poder escuchar, ¿sí? Pero para que eso pase, necesito sanarlo. Esto es solo un ejemplo de algo que solía a veces pasarme a mí, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con los demás y qué pasa con otros ruidos internos que tienen otras personas? Debemos mirarlos de frente y la única manera es desempolvando al niño interior. No hay nada que hacer. Bueno, yo sé que va a haber un diplomado y que invitamos a todos los padres de familia porque cuando queremos asumir este rol también hay que formarnos. Hay que formarnos y bueno, todo este evento de situación mundial nos ha llevado también a que los padres quieran formarse, quieran saber cómo aprende su hijo y eso hay que celebrarlo. O sea, este momento es una oportunidad grandiosa para eso. Pero aquí en Creciendo Juntos te voy a pedir el favor que digamos algunos tips más puntuales para sanar ese niño interior y que los que no puedan participar del diplomado, pues aquí tenemos a la experta, entonces vamos a aprovechar. Bueno, definitivamente el sanar el niño interior, el paso número 1 es conectar con ellos. Pero para poder conectar, necesito yo ralentizar. Y si yo ralentizo, puedo observar. Cuando yo ya llego a observar, aprendo de una manera natural. Ese aprendizaje de esa manera natural va a hacer que precisamente yo le dé a mi hijo lo que él necesita, porque nosotros como padres de familia no podemos darle a ellos lo que ellos quieren, debemos darle lo que ellos necesitan. Pero ¿cómo saber cómo lo necesitan? Bueno, pues tenemos que navegar por estos 4 pasos que tienen ciertas construcciones maravillosas basándonos en la metodología y la filosofía, sobre todo de vida Montessori, y ahí poder empezar a descubrir cómo empezamos a sanar ese niño interior, porque es un diario, en mis movimientos, cuando ralentizo mis movimientos, cuando le hablo a mi hijo en tono de voz bajo, cuando empiezo a sentir que él tiene la necesidad de comunicarse y que es muy importante que se comunique, independientemente a lo que él quiere decir,
¿cierto? Empezamos a construir una autoestima, una seguridad, un niño que definitivamente quiere comunicar, que nace para comunicar, que nace para ser escuchado. Entonces, digamos que ahí nos vamos a mover en esos escenarios. Tiene muchas cositas y tiene muchos secreticos, esos 4 pasos que se nos subdividen, los llevamos a las personas a esa vida práctica para que lo hagan en casa y empiecen a descubrirlo con sus hijos y empiecen a notar que solamente con un solo cambio, solo una persona puede impactar a 1000. Y esa persona puede perfectamente cambiar no solamente su historia como padre de familia, sino cambiar la historia de su familia. Eso es un cometido supremamente grande, es posible y se puede lograr. ¿Cómo ustedes enuncian esa maternidad que potencia otras miradas? Entonces, bueno, yo celebro ese acto de que la maternidad sea un punto donde nos deja ver como mujeres otros caminos, otras rutas, que inclusive son muy diferentes a la formación tal vez que ustedes tuvieron de manera profesional. Entonces, bueno, celebro esa maternidad que potencia, esa maternidad que inspira otros nuevos caminos y otras nuevas travesías en ustedes dos. También quiero celebrar ese emprendimiento. Ustedes son mujeres jóvenes, que le apuestan a hacer un emprendimiento, como lo han mencionado, en Picapau. Cuénteme, ¿qué es Picapau? Bueno, Pica-Pau significa pájaro carpintero en portugués. El nombre de Pica-Pau nació a través de un sueño que un día Lorena y yo, como con esa necesidad y ese como un espíritu emprendedor que teníamos, decidimos como, bueno, necesitamos hacer algo, pero algo que vaya en ese camino de la maternidad que estábamos experimentando, que nos había transformado tanto y que queríamos llevar ese mensaje de alguna forma a las familias. Pica-Pau entonces es un emprendimiento que se dedica a la fabricación de juguetes, de mobiliario y de material educativo para el desarrollo infantil y a través inspirado de pedagogías alternativas como la Montessori, principalmente como ya habías mencionado, pero también nos inspiramos en otras pedagogías como la Waldorf, la Reggio Emilia, bueno, y otras pedagogías también que van un poco de la mano con este tema más alternativo, ¿cierto? Entonces nosotros quisimos, pues como nuestra maternidad se fue encaminando por ese camino, porque es que nuestra maternidad fue de la mano de la lactancia materna, que sigue siendo hoy por hoy nuestra mejor amiga, tanto Lorena como para mí, que Agustín ya tiene 2 años, sigue siendo pues como nuestra principal herramienta de consolación, digo yo. La lactancia materna, el porteo ergonómico y todo ese apego seguro que queríamos darle a nuestros niños, pero sobre todo esa crianza respetuosa que queríamos empezar a difundir también entre las familias. Queríamos como romper un poquito todas esas barreras de esa educación tradicional, que está el papá o la mamá matrones, o de pronto algún tema pues como donde el papá es el que manda y punto, ¿cierto? O sea, nosotros queríamos como tratar de difundir un poquito un mensaje diferente. No es mi caso, y aclaro, en mi caso fue una formación supremamente respetuosa, hermosa y toda la vida inspirada pues como por mi madre, que ha sido educadora toda la vida, ¿cierto? Que yo creo que mi principal motor en este camino también, pero sí queríamos como llegar y trascender con este tema de la crianza respetuosa y las pedagogías alternativas que respetaran los procesos individuales y de desarrollo de nuestros niños, poderles dar autonomía para poder que ellos mismos hagan sus cosas, poder fabricar mobiliario y materiales donde los niños puedan ser autónomos, donde el ambiente esté preparado precisamente para que ellos puedan desarrollarse, que es una de las bases principales de la pedagogía Montessori, y en donde sabemos que el ambiente es uno de los principales maestros también, el entorno. Entonces, también como ir encaminando esto a través de Pica-Pau. Sigue, Sí, para complementar todo lo que ya pues Steffi ha mencionado, Pica-Pau es colombiano. O sea, ese olor a café es netamente producción nacional, es mucha pasión, es mucho amor. De principio a fin, todos los productos son hechos por un gran equipo, somos una familia. Pica-Pau es eso, es más allá de un producto, es todo un equipo, es toda una familia que vamos con un mensaje, y por eso también ha sido como la preocupación de Stephanie y mía en ir un poco más allá, no solamente quedarnos al fin y al cabo en un taller donde hacemos
un producto, sino que nos hemos preocupado por esa formación y ese respeto a las pedagogías, porque cada cosa tiene su lugar y todo tiene su razón de ser, nada es al azar, nada se deja fortuito. Entonces, en este mundo de la maternidad está lleno de mitos, dudas, de una cantidad de cosas, y a nosotros nos abordan mamás primerizas, con segundo, con 3, con 4 hijos, pero con muchas dudas. Cada hijo trae su propia inquietud. Entonces, como tratar nosotros desde el corazón, desde esta formación de madres, pero además desde la formación que hemos hecho como asistentes y los cursos y que leemos libros y cada vez vamos más allá, poder ir asesorando de manera asertiva a esas familias que quieren empezar este camino, pero que tanta información a veces o desinformación también no saben por dónde tomar. Entonces también eso es Pico Pau, es un mensaje y es tratar de llevar no solo con el producto, sino con todo nuestro contenido, con todas las actividades que les proponemos a los padres, con foros, bueno, con todo lo que queremos hacer. ¿Cómo trabajar para que no existan esas normalizaciones que en últimas muchas veces hacen daño? Y muchas veces es sin querer, porque yo en algo que defiendo a la familia es que este proceso de ser padre, de ser madre, de conformar familia, es algo que se va aprendiendo, pero es algo que también tenemos que ir aprendiendo y haciendo conscientes de que sea mejor. ¿Sí? De que desde la infancia estamos formando en qué creemos como familia, en qué creemos como papás, en qué creemos como mamás. Estamos creando la concepción desde la infancia para el niño va a ser futuro papá, de pronto, futura mamá, futuro profesional. Y eso que ven ellos, esas pautas, son esas que van a tener para saber cuál es mi meta como profesional, cuál es mi meta como mamá, como papá, como ama de casa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajar con esas cosas que no se normalicen, que no se vean como prácticas cotidianas, pero que a veces hacen daño y lastiman? Claro, mira, tú lo dijiste muy bien, hay una normalización y cuando nosotros lo normalizamos, naturalizamos, es decir, que lo vemos normal, no lo vemos violento. Entonces, lo primero que debe hacer la escuela, y más cuando se va a vincular esta educación sexual con las familias, es que en esa educación con las familias se enfoque como lo que nosotros hacemos en secuencias didácticas que estábamos hablando al principio, sobre prácticas de crianza, que en esas prácticas de crianza podamos identificar cuáles construyen machismo, violencia sexual o violencia hacia las mujeres y que lo vemos muy normal. Entonces, por ejemplo, una es que tengo muy claro una secuencia didáctica es sobre la forma en cómo el machismo lo enseñamos en la familia sin querer queriendo, diría el chavo, desde muy tempranas edades, especialmente en los niños pequeños. Entonces yo siempre les pongo este ejemplo a los papás, decía, mí, en mi práctica, por ejemplo, cuando tengo con los niños más pequeños, todos sabemos que todo su aprendizaje es a partir del juego. Y si tú, por ejemplo, ves a los niños chiquitos jugando solos entre hombres y mujeres, ahí no hay reglas de género. Si el niño varoncito se cayó y se pegó duro, entonces, y entre sus reglas él se levanta y sigue jugando, al momento se cae la niña y la normatividad del círculo social es como, no, nadie lloró, yo también me levanto y... Pero cuando metemos en ese juego a los adultos alrededor, uy, tuvieras. Especialmente las mamás es así, pendiente de las niñas, de que no se caiga, no sé qué, y de repente, o que no les pase nada a sus hijos. Y de repente el niño varón se cayó y se pegó bien duro y empieza el llanto. Y lo primero es, oh, tú eres hombre, levántate, los hombres no lloran, los que lloran son las mujeres. Ahí el machismo se define como el enseñarle que todo lo de la mujer es inferior. Y yo cuando yo le digo y con un desprecio, es que las que lloran son las niñas, ya desde muy pequeño le estoy enseñando a mi hijo varón, así tenga hermana y mamá, de que esas cosas negativas son cosas de niñas y que si tú las incorporas vas a ser menos hombre que. Entonces ahí está incorporado el machismo. Y cuando la niña se cae, y eso es muy curioso, se cae, y ¡pum! Se cayó y se pegó, pero ya se está levantando, cuando de repente levanta la mirada y ve a la mamá con una cara de angustia y es automático como que pasa un lapso en que la niña está pensando, espere, yo soy niña, algo tengo que hacer soy niña, tengo que llorar, y se ve tan fingido el llanto, y eso va a tener repercusiones en la vida adulta,
porque es que a nosotros desde pequeños, a los varones nos enseñaron desde que cuando nos caemos, nos levantamos y eso nos hace más resilientes. En cambio a la niña le enseñamos, porque apenas se cae, llega mamá, llega papá, llega el tío a alzarla e inmediatamente es que yo le dije que nos jugara allá y la metemos y la encerramos en la casa y efectivamente le enseñamos a esa niña cuando sea adulta en que necesita en la adversidad siempre buscar que alguien la rescate. Entonces, en eso cuando se lo explicamos a los papás en la educación, ellos lo empiezan a visibilizar. Ah, claro, yo no lo sabía. Por ejemplo, con los papás y con los estudiantes, cada clase, al inicio de cualquier periodo, les hacemos una encuesta si es mujer. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer? Y al hombre, ¿alguna vez has discriminado a una mujer por ser mujer? Y mira, casi siempre más del 90% de las mujeres responden no. Yo no he sufrido discriminación por ser mujer porque gracias a Dios tengo un papá diferente, un tío diferente, hermanos diferentes, hombres diferentes, mejor dicho, parece que hubiera nacido en otro tipo de sociedad. Entonces, por ejemplo, en esa normalización del machismo donde las mismas mujeres dicen no, yo no he sentido discriminación por ser mujer, porque afortunadamente crecí con un papá diferente, un hermano no machista, hombres no machistas, y empiezan a decir, no, yo he estado muy bien, eso es un problema de otras mujeres, es como llegar a creer de que yo me meto al mar y no salí mojado. ¿Sí? Es que naturalicé tanto el estar húmedo que ya no veo la diferencia. Y eso pasa cuando una mujer me dice que ella está exenta del machismo cuando nació, vivió y está desarrollándose en una de las sociedades más machistas. ¿Sí? Es que decir que ya lo ha naturalizado tanto en su cuerpo y en su mente que lo ve como normal. Y incluso ve que el machismo es otra cosa diferente. Entonces lo limitan a que es que yo nunca recibí un golpe de un hombre, entonces el machismo se acabó. Entonces, ahí es cuando tengo que empezarle a enseñarles desde muy pequeños a visibilizar esos actos de machismo y violencia que tienen, especialmente en las mujeres porque son las que siempre se llevan la peor parte. Hay muchas preguntas alrededor de cómo hablarle a los jóvenes. Hay muchas preguntas de hoy, cómo están viviendo los jóvenes. Y yo creería que si vamos a hablar de nuestros chicos y chicas que están viviendo una diversidad en sus hogares, es muy difícil. Es muy difícil porque sienten miedo, porque tienen mucho miedo de lo que está pasando fuera, de lo que puede pasar adentro. Sienten miedo de lo que escuchan todos los días, sienten miedo de lo que ven todos los días, estas violencias, estos mensajes de odio que nosotros esparcimos por redes sociales, esparcimos dentro de nuestra misma casa, porque a veces normalizamos mucho, inclusive el vocabulario, y normalizamos la forma despectiva en la cual hablamos de unos y otras. Entonces, ¿qué estará pensando tu hijo, tu hija, que siente diferente, que tiene una orientación sexual diferente? ¿Qué estará pensando al no encontrar con quién hablar, a quién decirle, mami, papi, yo siento diferente, soy una persona que muy seguramente es homosexual, que muy seguramente tiene una orientación sexual diferente, pero mamá, papá, soy tu hijo, soy tu hija, sigo siendo eso. Entonces, yo también les digo, y más nació por algún momento en el que una periodista me dijo que si no me daba pena decir que mi hijo era gay. Entonces, yo lo único que le pude decir en ese momento, porque me pareció muy dolorosa esa pregunta, decirle, yo no sé si tú crees que mi parto fue diferente al parto de las demás, porque fue exactamente lo mismo. El dolor fue exactamente igual. Entonces, es eso, como retomar como familia desde dónde venimos y qué es lo que realmente nos han coartado desde muy niños y muy jóvenes. ¿Realmente hemos sido felices desde siempre? ¿O hemos querido siempre imponer y sobreponer lo que somos en nuestros hijos? Muchas veces también está ese ego, ¿no? El ego donde yo quiero trascender a través de mis hijos y mis hijas, ¿no? Si mi hijo no es médico, si mi hija no es así, si mi hija no es de esta manera, si no es de esta otra. Entonces, esto empieza por esa diversidad. Y es que la diversidad hay que entenderla desde la propia naturaleza. Eres único e irrepetible. Entonces,
Cuando empezamos a entender desde ahí es que podríamos decirles a las familias, a los papás, a las mamás, esto no es algo, como dicen, de moda, ni es porque nuestros hijos quieran llevarnos la contraria, ni es porque nuestros hijos no quieran, no sé, ser lo que nosotros queremos que ellos sean. No, ellos siguen siendo esas personas maravillosas que hemos recibido desde el primer instante. Bien, Fidel, quisiera que complementaras. Hay 3 cosas importantísimas, Albita, que yo quiero aquí rescatar y que más adelante retomemos. Hay 3 cosas que retomo y es el principio del amor a nuestros hijos como la base fundamental, pero también del reconocimiento y del respeto, ¿sí? ¿Cómo en las familias realmente llegamos a que ese reconocimiento y ese respeto sea una vivencia? Porque entonces como papás queremos siempre estar indicando todo, siempre es como yo quiera. Lo que tú dices también es muy cierto. A veces, muchas veces queremos es lo que yo no logré que sea mi hijo y me proyecto en mi hijo y ese es el ego del que tú hablas, ¿sí? Entonces cuando yo me proyecto en mi hijo, no lo dejo ser. No lo dejo ser a él, sino quiero verme a mí representado en él. Entonces quiero que lo retomemos, pero escuchemos a Fidel frente a este planteamiento. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera retomar lo que ya dijo Alba y frente a algunos elementos que a mí me llaman muchísimo la atención y que creo que son la fuente realmente del sufrimiento que tenemos como familias frente a aquellos momentos en que sentimos que nuestros hijos no se corresponden a aquello que esperamos, indistinta cuál sea la situación. El primero de ellos es las expectativas que como sociedad tenemos de los seres humanos y de lo que significa, ¿sí? Nuestros proyectos de vida, ¿sí? Creo que el COVID, y más que el COVID, las medidas sanitarias que se tomaron nos han llevado a los seres humanos a replantearnos muchas cosas, y una de ellas es el tema de los proyectos a largo plazo. ¿Qué significa ser exitoso? ¿Qué significa la felicidad? ¿Cuáles son las cosas realmente importantes en la vida cotidiana? Creo que hemos tenido varios momentos para reflexionar acerca de, oye, ¿por qué no me tomé ese café con aquellas personas que eran importantes o que son importantes en mi vida? Por irme a estar corriendo en el trabajo o estar haciendo otras cosas. Y hoy, cuando no lo puedo hacer, pues realmente siento que perdí una valiosa oportunidad. En ese orden de ideas, yo creo que es muy importante que retomemos el sentido de la vida. El sentido de la vida no está establecido por unos parámetros normativos, ¿sí? Ser exitoso no significa tener dinero, ser exitoso no significa escoger una carrera top dentro de las grandes que existen. Ser exitoso es poder desarrollarse plenamente desde aquello que nos permite ser felices, ¿sí? Y en ese orden de ideas, si tú eres feliz siendo artista, aunque tu familia muchas veces no acepta porque dicen eso es una vida que no les brinda estabilidad. Nada en la vida nos brinda estabilidad, pero lo que sí puede ser importante es sentirnos feliz con aquello que estamos haciendo. En ese orden de ideas es lo mismo con la vida afectivo-sexual. Pensamos que existe un modelo único y que es la norma, ¿sí? En este caso, la heterosexualidad. Y cuando nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijos no se corresponden con ese modelo, pensamos que fallamos como padres o que ellos fallaron como hijos. Pero realmente no existe ninguno de esos elementos porque no podemos dar por sentado que todos y todas son heterosexuales. Existen múltiples formas de manifestar la afectividad afectivo-sexual. Y en ese orden de ideas, lo que podemos siempre desear es que nuestros hijos, nuestras hijas sean felices en la medida en que logren desarrollarse y logren construir relaciones que los planifiquen. Lo importante no es su orientación sexual, lo importante es que lleguen a desarrollarse en plena y totalmente como personas. Además, la dimensión afectivo-sexual es apenas una de las múltiples dimensiones que existen. Entonces yo creo que es muy importante eso que nos señala Alba, y es, uno, abrirnos a otras posibilidades. Los seres humanos no somos hechos en masa.
no somos una copia del otro, somos total y absolutamente diversos. Todos y cada uno de nosotros somos total y absolutamente diversos. Y esa diversidad es lo maravilloso en el mundo. Yo no imagino un mundo solamente de colores blancos o negros, no. Necesitamos los matices para que sea posible justamente, digamos, existir la pluralidad de la misma naturaleza. Entonces yo creo que eso es fundamental, que logremos aceptar esas diferencias en cualquiera de los niveles que he mencionado. Los maestros que se han unido para compartir la lectura para sus estudiantes, visibilizar un poco las obras literarias a través de imágenes que los estudiantes construyen. Eso es maravilloso. Algunos estudiantes también hicieron unas caricaturas de lo que estaban viviendo en pandemia. O sea, realmente los maestros hacen cosas maravillosas. Yo podría aquí contar lo que hace cada uno de ellos, porque realmente creo que el tiempo que dedico a saber de ellos es el tiempo que alimenta mi emoción para decir, estamos presentes en los hogares, amamos nuestro trabajo y realmente con ese trabajo damos garantía de que estamos haciendo y dando lo mejor de nosotros. Los profesores unos a otros han compartido esas experiencias, los profesores han liderado procesos. Hoy estaba muy feliz porque estaba en la presustentación de un proyecto de escena que nuestro colegio es articulado, y pues obviamente encontrar que a los estudiantes están bajo esta situación y están mostrando su trabajo y son felicitados, o algunos tienen cosas por mejorar, pero ver a los estudiantes que a pesar de estos desafíos, para mí es un desafío, pues los estudiantes están respondiendo, para mí esto me llena de mucha emoción. Y en especial el trabajo mancomunado con los coordinadores. Los coordinadores han sido esenciales en poder consolidar muchos procesos que se manejan en una institución, pero todos estamos de la mano. Y lo mismo los administrativos, la realidad institucional ha cambiado, pero entonces tener la posibilidad y la garantía de decir, tienes a la persona que te apoya desde almacén, la persona que te apoya desde secretaría, la persona que te apoya desde los recursos, desde el manejo, todo esto es esencial. Y yo creo que todo esto nos da la posibilidad de realmente escribir después, sistematizar, evaluarnos, proyectarnos de lo que ha sido esta experiencia. Yo reconozco aquí el trabajo de todos, el comité de convivencia, de cómo abrimos nosotros como institución las realidades institucionales, hagamos unas pautas de cómo mantener esa convivencia armónica desde el uso del WhatsApp o el chat, cómo mantener esa convivencia en la distancia de la mejor manera y que nos respetemos durante unas sesiones en que nos encontremos. Cómo desde el Consejo Directivo hemos estado constantemente trabajando en pro de siempre garantizar las mejores condiciones para nuestros niños, niñas y adolescentes. Cómo el Comité de Mantenimiento, así no estemos en la institución, tenemos que garantizar que el colegio esté en las mejores condiciones, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí es un trabajo de todos y una experiencia que podríamos nosotros escribir demasiado, sistematizar demasiado, pero sobre todo lo que no podemos quedarnos cortos es en reconocer a cada uno de quienes hacen parte de nuestra institución, pero de quienes hacen posible nuestra labor de rectores. Entonces, yo soy una emocionada con la educación. Hay historia para contar, hay historias para contar y eso es importante. O sea, esto no debe quedar en el olvido. Invitar a los maestros, y bueno, yo me tomo aquí la palabra para decirle a los maestros, invitarlos a escribir sus historias durante todo este tiempo, que algunas nos causarán pesar, pero creo que la mayoría, y ustedes lo han dicho acá, ha sido de reconocimiento, ha sido de crecimiento, ha sido de nuevas apuestas, de un desafío, como tú lo dices, Sandra, de asumir esta vida, esta nueva realidad, una realidad que nos convoca a todos y que ha estado nutrida de muchas experiencias muy valiosas para las instituciones también. Hildardo, ¿cuáles son esas experiencias que se guardan en ese diario de la EPI? Bueno, estas experiencias han sido también maravillosas, tal como las hemos vivido también allá en la escuela. Desde ver a la profesora de educación física corriendo por todo el apartamento haciendo la actividad de educación física con los niños, ¿no es cierto? Los montajes que realizan los chicos con el maestro de música
¿cierto? Cada uno precisamente desde su casa haciendo el montaje y luego ensamblar todo eso para que se oiga de una sola pieza es maravilloso. También me acuerdo mucho, las pijamadas, por ejemplo, el hacer pijamadas con la profesora. Y algo que sí me pareció algo como bastante curioso. El ponerse de acuerdo con los niños, ponerse de acuerdo para ver una película, hacer maíz pira y todos comiendo maíz pira, ver la película y luego reunirse a comentar la película que vieron. ¿Sí? Las lecturas también las lecturas la lectura esta de matutina, en el cual tanto los papás graban con los niños. Yo tengo un relato de una niña que es maravillosa, es decir, leyendo con la mamá para los demás niños. Ese registro me impactó tanto que hasta lo guardo. Yo lo tengo ahí porque, es decir, esa niña es una artista, escucha, una niña de escuela inicial. Entonces, ver que los papás grabándole también a los demás padres de familia. Ver, por ejemplo, o ver a la profe, a Solita, preparando, cocinando con los niños y los papás ayudándole a los niños en la preparación. Entonces, esas son situaciones en que nos lleva, de igual manera, pues, a reconocer el trabajo de los maestros, el protagonismo, por ejemplo, de los maestros. Yo creo que en estos momentos, tanto los niños, jóvenes y maestros, son los que de verdad se merecen nuestro aplauso, nuestro reconocimiento por su compromiso, por su dedicación y por su disciplina, porque uno mira, por ejemplo, en el caso de los chicos, pues, jamás encerrados, jamás protagonizaron de esos desórdenes, por ejemplo, que vemos a través de las noticias, ¿cierto? Y también por los maestros, buscando cuánta estrategia para poder llegar al chico, para poder interactuar con los niños, tanto dentro de su espacio laboral como por fuera de este. Entonces, en esto yo creo que todos estamos bastante agradecidos y no solamente esto, tratando también de ver con mucho optimismo el futuro, porque hay una característica aquí en nuestra profesión y es el optimismo. Nosotros no podemos ser pesimistas. Nosotros tenemos que llevar una voz de esperanza, ¿sí? ¿Sí? Siempre apostándole a la vida. En todas estas vivencias y en todas las experiencias de la vida pasan anécdotas que nos hacen recordar la vivencia con nuestros estudiantes. Yo quisiera que nos contaran una o dos anécdotas particulares que cada uno ya tiene allá en un cuadernito, de pronto escribiendo, porque fue muy particular, porque dejó una impronta en ustedes, ¿sí? Esas anécdotas, esas cosas que tú no te esperas, esas situaciones que te cogen fuera de base, te hacen reír o te hacen arrugar el corazón, como digo yo, pero hay anécdotas. Cuéntenos algunas. Pues yo te puedo contar que he notado y me he dado cuenta que en mis clases no solamente están mis estudiantes, sino están sus padres de familia. Entonces, si yo estoy explicando algo como pues, lo que, digamos, un tema de biología, estoy explicando, vemos patologías, morfologías, fisiologías, entonces, sobre todo en las patologías, siempre estamos viendo de cualquier sistema nervioso, por ejemplo, pasó algo con sistema nervioso, estudiando el Parkinson, y entonces uno escucha cuando los chicos van a preguntar y prenden el audio y escuchas a la mamá, pregúntele entonces cómo se da esto, de dónde nace esta enfermedad, porque en qué parte del cerebro se origina, cuáles son los síntomas, si se puede curar, no sé qué, y todas las dudas surgen entonces el chico es el vocero y es el que pregunta, pero realmente uno ha escuchado al padre de familia, que es el que está ahí haciendo
las preguntas y eso me ha conllevado a que mis clases, en la mayoría estoy dándolas no solo al estudiante, sino el padre de familia está también ahí interesado en ellas. Entonces eso me ha parecido muy curioso en esta forma de enseñar. Bien. En mi caso, digamos como que, bueno, también me ha pasado lo mismo, obviamente, cuando son temas como de COVID o temas políticos, de algo que se va a implementar, obviamente ahí está el papá o la mamá escuchando a ver qué dicen. También yo creo que hay otra cosa importante y es que muchos de mis estudiantes tienen mascotas. Entonces, digamos como que uno está en clase y pasa el gato y uno, profe, qué pena, o empieza a sonar. Hay uno que tiene un canario, entonces está en clase y suena el canario, entonces, bueno, güey, porfa. Ay, profe, qué pena, ya lo llevo. Entonces, digamos como que son esas cosas que a uno nunca se le van a olvidar y que uno nunca espera en una clase. Y también les quiero contar algo, es en medio, digamos, de todas estas cuestiones de cuarentena, surgieron como, pues, los estudiantes se dieron cuenta que no todos tienen los mismos recursos que ellos tienen. Entonces, digamos, hay jóvenes de muchos colegios que no tienen internet, que no tienen computador. Entonces, lo que hicimos, que creo, es una plataforma que se llama, bueno, se llama Somos Trueque, y lo que hacemos es, también los invito para que se sumen, es crear videos sobre temas específicos, académicos y no académicos, también de salud mental, digamos, como yo sé hacer una receta de un agua antiansiedad, entonces eso nos puede servir. Y es un videito corto, máximo de 1 minuto, en el cual todo el mundo puede entrar a mirar, tiene acceso gratuito. O sea, algo así como si fuera YouTube, pero digamos fue creado por los estudiantes y responde a una necesidad de un colegio distrital en Cota. Entonces, digamos, ahí le ayudamos a los profesores con herramientas pues de multimedia, digamos, que es de videos, de ciencias, de historia, de matemáticas, donde los mismos estudiantes explican el tema y eso les sirve como recurso a los profesores. Entonces, digamos, como que esa es una anécdota y una experiencia muy bonita que ellos mismos se dieron cuenta de que no todos tienen los mismos recursos. Vamos Señora. a tener al final del programa el link donde pueden los estudiantes acceder y empezar a participar ahí. Entonces, Listo. Al final del programa vamos a tener ese dato para que toda nuestra audiencia lo conozca y pueda hacerse partícipe de esos aprendizajes que se gestan. Claro, y todos nos podamos sumar. Entre más ayudas entre todos, pues, y de eso, yo creo que también esa es otra cosa que se me olvidó decir, pues que todos estamos colaborando entre todos, ¿no? O sea, como que aquí no hay individualidades, aquí nos toca trabajar colectivamente. En equipo. Listo. Hernán. Bueno, en mi caso, bueno, yo igual que Claudia, que Felipe, también algunas así situaciones curiosas, inquietantes, chistosas, ¿no? Que nos interrumpen, familias también que nos preguntan. Sin embargo, digamos como que lo que más me ha impactado y de una u otra forma, como tú lo mencionabas, Ruth, de una u otra forma me ha arrugado un poquito el corazón, pero que a la vez también ha sido una situación en donde se ha convertido, pues, o se ha podido transmitir un mensaje de esperanza. Es que, bueno, yo soy director de grupo de grado 11, ¿sí? Y de una u otra forma son muchachos que deseaban disfrutar su último año, tenían muchas ilusiones, tenían muchas expectativas frente a este año, al igual que tenían, claro, pues es normal que también tuviesen incertidumbres, miedos frente a lo que sería el año siguiente, pero yo siento que eso de una u otra forma ha generado como que se me ha arrugado un poquito el corazón frente a eso, sobre todo porque son muchachas que yo quiero mucho desde lo personal, entonces, y que se han logrado establecer relaciones muy bonitas, entonces como que en esa perspectiva como que pues ha dolido un poquito. Sin embargo, yo siento que ha sido una situación también muy bonita para expresarles y manifestarles ese apoyo, esa esperanza de que pues la idea es que ellos se gradúen del colegio y no solo quede ahí esas relaciones que se establecieron, sino que sean relaciones sólidas y duraderas y que muy seguramente después nos podamos ver, nos podamos hablar y justamente mantener este contacto. Entonces yo siento que eso ha sido lo que más de una u otra forma me ha impactado en este momento. Ya sabemos estas ideas de ustedes y estas concepciones, ¿cierto? Y que apuntan a promover prácticas y experiencias de protección, de cuidado en todo sentido. Y pues ahora les pido que desde su voz nos cuenten qué es el Consejo Independiente de Protección de la Infancia, cómo nace, la trayectoria que tiene, qué sueños tiene y qué logros ha obtenido con este consejo. Bueno,
voy a definir lo que considero que es el Consejo Independiente de Protección de la Infancia, una organización de carácter internacional, en torno a unas 200 consejeras y consejeros, profesionales expertos en cuestiones de infancia y adolescencia, de 29 países y 4 continentes, que tiene como finalidad defender los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y lo más importante de todo, sin ningún tipo de vinculación, de ahí lo de independiente, ni política, ni religiosa, ni financiera pública. Bien, pensamos que la única manera de defender realmente los derechos de la infancia es sin tener ningún tipo de dependencia, de vinculación, ¿no? Esto no quiere decir que la institución, al ser independiente, no quiera relacionarse con ninguna, todo lo contrario. Nuestras acciones en los 6 años de su corta vida, nuestras actividades y nuestros proyectos han demostrado que precisamente son más inclusivas que ninguna. Nosotros consideramos, además basándonos en ese proverbio africano de que para educar a un niño es necesaria toda una tribu, consideramos que cuanto más instituciones y personas nos pongamos al servicio de la infancia y la adolescencia, mucho mejor. Lo que ocurre que es difícil. Hablabas de sueño. A lo largo de 6 años es poco tiempo, puede parecer poco, puede parecer mucho en función de la intensidad con la que se viva, ¿verdad? Hemos descubierto que no vamos a cambiar el mundo, bien, por muchos consejeros que seamos en muchos países, pero sí que podemos hacer pequeñas acciones que realmente marquen la vida de las personas y, por supuesto, de las personas menores de edad, de la infancia y de la adolescencia, que son los sujetos a los cuales está dedicado nuestro servicio. Bien, por eso digo, no tenemos grandes recursos, son todos privados, todos los profesionales somos voluntarios, todas las personas que de algún modo colaboramos somos voluntarios, por lo tanto no tenemos grandes infraestructura, pero sí que hay una consideración ética que no es negociable, ¿no? Y precisamente es esa, ¿no? Nunca un derecho de una niña, niño o adolescente, ya sea un derecho de estos, bueno, todos los derechos son fundamentales, pero un derecho, digamos, de carácter secundario, por muy derecho de carácter secundario que sea, no es negociable, ¿no? No hay ningún tipo de... No podemos decir, bueno, pues como nos interesa en este momento esto, vamos a dejar de defender este tipo o vamos a dedicarnos a otra cosa, no vaya a ser que se molesten, no vaya a ser... No, hay una cuestión ética y esa es decir, no pretendemos nada más, ni tenemos ninguna intención de llegar a hacer grandes cosas, ni no tenemos límites nunca en lo que nos proponemos, pero tampoco tenemos una obsesión, ¿no? por llegar a ser, no somos una organización que mantiene estructuras, digamos, que mantienen nómina de empleados, y eso es muy importante hoy día, ¿bien? Porque cuando las organizaciones mantienen nóminas de empleados, muchas veces esas nóminas de empleados condicionan la trayectoria y condicionan el componente ético de la organización, ¿no? Entonces nosotros, por suerte, somos todos voluntarios y eso es, considero que un plus tiene sus limitaciones. Evidentemente a los voluntarios no se les puede pedir cosas que se le pide a un personal remunerado, pero tiene sus ventajas. A grosso modo, eso es el CIP. Bien, Mari. Y tú como representante del CIPI en Colombia, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia que se ha liderado en Colombia? Sí, yo quiero continuar con lo que estaba diciéndonos Antonio sobre lo que es el CIPI.
para llegar a lo que, porque llega CIPI de Colombia y en este momento en representación mía. Es una organización inclusiva. Pareciera que hablar de inclusión está de moda, pero no es un cliché que tiene la organización, sino que es un principio de trabajo. Y al existir tantos voluntarios de distintos intereses y nacionalidades, de distintas culturas, eso nos compromete a todos muchísimo más. Porque se ve que hay un trabajo simétrico. Allí no es quien sepa más o quien quiere más o quien abarca más o quien figura más, sino el principio es cómo podemos sumar toda esta tribu para que nuestros niños y nuestras niñas en cada uno de los países esté mejor. Entonces es un lugar absolutamente lleno de experiencias y de mucho aprendizaje. Y ese es creo que el gran valor de los que yo encuentro en el CIPI es que aquí no hay una imposición en donde cada país sepa más o haga mejor las cosas, sino que solamente es un grupo de voluntarios que estamos sumando para hacer mejor las cosas. Que una idea funciona en un lugar, entonces podríamos ensayar a ver si de pronto funciona, respetando, ahora sí aterrizo en nuestro país, respetando lo que es la cultura y las realidades de cada país. En el CIPE reconocemos que cada voluntario, quienes estamos trabajando por nuestros niños, niñas y adolescentes, tenemos condiciones, tenemos limitaciones, pero también tenemos muchas posibilidades. Y eso es lo que nos hace crecer y lo que nos da fuerza y vida para pensar que podríamos aportar cada uno de nosotros todas nuestras grandes fuerzas para trabajar como un gran colectivo con personas de muchos países y de los 4 continentes. Entonces, aquí, afortunadamente, en el grupo de personas que está participando en el CIPI, que también han tenido la oportunidad de estar en los proyectos sociales en España, en Marruecos, ha sido la unión de personas maravillosas que cuando solamente uno sabe que hace un viaje de esos es porque tiene un interés muy profundo frente a lo que representa mirar nuestras infancias. Nosotros sabemos que la imagen de un país se mide también por sus infancias y nosotros nos vamos sumando a aprender, a que cada día le apostamos a que tengamos mejores atenciones y mejores vidas para nuestros niños y niñas, porque no los vemos como futuro, sino que los vemos como una realidad. Bueno, la familia funciona como un sistema, ¿sí? Y dentro del sistema familiar hay partes del sistema, y es que cada uno ocupe el lugar que le corresponde. Entonces, dentro de mi sistema, por ejemplo, está mi esposo, estoy yo, están mis hijos. Mi prioridad es mi esposo. ¿Sí? Y eso mis hijos deben entenderlo, y mis hijos no deben ocupar el lugar que le corresponde a mi esposo, ni mi mamá va a ocupar el lugar que le corresponde a mi esposo, ni mi nieto, por ejemplo. No, yo soy primero esposa, luego soy madre, y como madre, pues dependiendo la edad de los hijos, vamos enseñándolos a que disfruten también en familia, que compartan con nosotros sin dejar de lado la pareja. O sea, la pareja, si mi esposo y yo estamos bien, ellos van a estar bien. El mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos es amar profundamente a su papá, ¿sí? El mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos es que podamos desarrollarnos en plenitud, ¿sí?, como pareja, pero además es un regalo que yo estoy haciendo para construir una sociedad mejor, porque estoy segura que mis hijos están aprendiendo a ser buenos esposos, buenos padres, porque estamos dejándoles eso en herencia. Sí, así es. Mira que eso que tú dices, eso que decía Ruth y eso que dices tú, Mari, es importantísimo. Los hijos van a aprender por el ejemplo. Y qué mejor ejemplo el que damos nosotros como pareja de amarnos, de ayudar a mi esposa, de ayudarla cada día a ser una mejor mamá, a ser una mejor esposa, a ser una mejor profesional, apoyarla en sus estudios.
que si tiene un trabajo de su colegio, bueno, yo estoy ahí para, aunque sea darle ideas o ayudarle a hacer algún, algo didáctico. Sí. O darme el espacio. A veces es simplemente darme el espacio, quiere decir también, bueno, pues la tarea del hogar, entonces aquí estamos nosotros tres, por si tú no tienes el tiempo en este momento de hacerla. O sea, es compartir este proyecto. Mira que estoy pensando ahorita, tengo una amiga que desde hace muchos años nos habla de un proyecto de un jardín infantil, pero con una propuesta súper bonita. Y a mí me parecía algo inalcanzable y ella decía no, y no tenían plata y lo está haciendo con su esposo y lo construyeron, lo crearon, lo hicieron realidad. Y estaba muy recién nacido cuando llegó esta crisis. Entonces yo le decía, Caro, ¿y ahora qué? No, el proyecto sigue y han hecho unas cosas maravillosas. Así como yo le digo sí a ese proyecto laboral, también le digo sí a mi proyecto de pareja, familiar y de en pareja. el proyecto de pareja. Ustedes han dicho algo que quiero no dejar pasar y es cuando nosotros somos el ejemplo, y lo sabemos desde la infancia, somos el ejemplo para nuestros hijos de lo que ellos se proyectan después como papás o como mamás. Hace unos meses tuvimos aquí un invitado hablándonos de paternidad y decía, claro, desde la infancia empezamos a formar ese papá y esa mamá, ¿sí? Con ese amor que abriga, con ese amor que protege, con ese amor que cuida, ¿cierto? Ellos empiezan a formarse, ustedes lo acaban de decir. Nuestros hijos, como ven esas manifestaciones de afecto, esas manifestaciones de cuidado, de ayuda, de protección, ellos ven que es un entorno que debe proteger, ¿cierto? Lo empiezan a aprender. Y esa idea me gusta porque a veces como papás creemos que nuestros hijos no están viendo, pero nosotros somos un referente total para nuestros hijos todo el tiempo, en todo. En lo profesional, en lo académico, pero qué importante, Maribel, tú lo decías, vamos a tener una mejor sociedad. Qué importante que esa base, sobre todo del amor, porque digamos que las profesiones vienen y van, los logros académicos vienen y van, son cosas que son transitorias, creo yo, en la vida, pero esa fundación de la familia, del hogar, es lo que después me proyecta como ser humano. ¿Sí? Ese amor que yo vivo en la infancia es lo que me proyecta para estar con los demás, para convivir con los demás. Yo quisiera que ustedes nos hablaran un poco de eso que nos están hablando con esas actividades que nos están proponiendo. Por ejemplo, el hecho de tu amiga del jardín, ¿sí? Como ella dice, el proyecto sigue y vamos para adelante. Y tú dices, así como a esos proyectos les ponemos tanto ánimo y tanta fuerza, también a este proyecto de familia y de pareja le ponemos toda la fuerza también en una carretera que no es plana, ¿no? O sea, ustedes... Así es. En una carretera que no es plana. Muchos altibajos suceden. Y yo creo que para trabajar en esos proyectos lo que primero debemos tener es buena memoria. Es tener esa memoria de cuál fue el compromiso que yo hice cuando me casé con mi esposa. Mejor dicho, este anillo que tenemos y que siempre cargamos los dos, yo creo que es algo que nos identifica. No muchas parejas les gusta andar con su anillo, pero es algo tan importante porque es el signo del compromiso que un día hicimos y que esperamos nunca romper, sino hasta la muerte, hasta el último día. Así como el día de nuestro matrimonio lo prometimos. Y yo le dije a mi esposa, te recibo, Maribel, como mi esposa y te prometo, mejor, hice una promesa y eso es importante. Te prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y cuando no haya mucha prosperidad, digámoslo así, hasta el último día de mi vida. Es más, al principio decimos, y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. Sí. Y es construir esa promesa, es conservar esa promesa, pero no es porque me tocó, no es porque o sea, me toca por obligación. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No es la razón, sí. Sino es construir ese amor en felicidad. Es poder yo decir hasta los últimos días de mi vida, soy feliz a tu lado. Pero para eso también yo debo posibilitarle a él que me ame. Es decir,
volverme yo amable. Amable es que para él sea fácil amarme. Que nos cuentes qué acciones concretas o experiencias con la familia, tú enuncias lo de la decisión, por ejemplo, de unas vacaciones. Yo uno esto con el poder darles participación a nuestros hijos en esas tomas de decisiones, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué otras experiencias en familia desde la infancia permiten que nuestros niños puedan tomar decisiones? Y no con esto estoy diciendo que siempre sean decisiones acertadas, ¿sí? Porque también no podemos caer en decir, no, es que te enseño a tomar decisiones acertadas. No, equivocarse también es importante y el error es fuente de aprendizaje en la vida de todos. Pero sí que acciones que hacemos en la familia desde pequeños, desde la infancia, desde los primeros años, ayudan a que nuestros niños tomen decisiones y tomen, pues, decisiones en lo posible acertadas. Ruth, lo importante es reconocer, ¿cierto? Aceptar y aprender de. Esos pasos no nos los enseñan. Acuérdate que a uno lo primero que le dicen es el famoso juzgamiento de, no, te quedó grande, no lo pudiste hacer, no era por ahí, yo te lo dije. Eso es yo siempre le digo, y ese es el vocabulario de la pobreza que tenemos con nuestros hijos. Pero sin embargo, les exigimos que cada día sean mejores. ¿Qué vocabulario estamos usando con nuestros hijos en programación, verdad? Entonces, nada, hay que identificar qué pasó con esto, qué pasó con esta decisión, no, fue esto, ok, ¿cómo sería mejor? O definitivamente paramos esta porque también hay que hacerle un cierre, digamos, a esa decisión y ¿te parece bien que la tomemos por acá? Es como darles eso. A mí, yo tengo una tabla que yo también explico mucho en la escuela de padres y digo, si mi hijo tiene 5 años, ¿sí? Claro que yo voy a estar 90-10 presente, 90 soy presente yo, 10 el niño decide. Pero a medida que mi hijo va creciendo, mírame mis manitas, Ruth, esta es la mamá, esta es los papás, estos son los hijos. A medida que mi hijo va creciendo, la balanza se va invirtiendo. Entonces, si yo ahorita tengo una hija de 35 años, que es vida real, pues yo en mi hija ya estoy presente el 5%, porque el 95% ya es de ella, ¿ves? Bien importante que los papás aprendan a manejar, a conocer y a graduar esa balanza. Yo me he encontrado en terapia con niños que tienen que tomar decisiones de papás porque los papás no están o están en otras situaciones. Entonces, yo he escuchado cuando la mamá le dice, no sé, defínelo tú. Ahorita los acompañamientos que estamos con los niños para su ingreso a la universidad, a mí me parecería que es medicina porque todos sus hijos son médicos. Entonces, cuando uno tiene como ese sesgo tan cerrado con los hijos, cuando uno dice, como yo digo, ¿no? El impositivismo es el alimento diario y no, reflexionemos. Con los hijos no se negocia, ¿sí? No tiene nada que ver, tiende la cama y te ganas una hamburguesa porque eso es una responsabilidad. Pero con los hijos tampoco se sesga. Hay que hablar, hay que tener comunicación asertiva. Quiero también contar que la tan trillada comunicación asertiva, Ruth, los papás no la conocen. ¿Cómo es tu comunicación asertiva con tu hijo? Muy bien, yo todos los días le hablo. Y yo, ok, expliquemos algo. ¿Qué es comunicación asertiva? Cuando yo me siento con mi hijo, tenemos una comunicación de algo, ¿verdad? O de muchas cosas, pero de algo. Y eso nos genera un resultado. Como yo poderle decir, me parece... Una interacción, interactúan. Yo le pongo el nombre de resultado para que el papá lo entienda. Porque es que nosotros llegamos con los hijos hasta la comunicación. Y fue asertiva, no sé, y el muchacho dice, ay, yo no le escuché. Ah, pero si uno llega a esos acuerdos, a ese resultado, como, ok, mira, vas a empezar a organizar tu cuarto todos los días, media hora antes de que te despiertas, no sé, a esos acuerdos que, otra vez, ¿quién instala? Los papás. Los papás, todos nos hemos matriculado, llegamos a la universidad, pero por más de que tú eres la que vas a estudiar, siempre hay unos mandos arriba, ¿no? De horarios, de pensum, de todo lo que tenemos. Eso pasa en los hogares. Lo que pasa es que a los papás se nos olvida. Y esta generación de atrás y están mandando los hijos, Ruth. Entonces los papás tienen en estos momentos como ese efecto de decir, yo no he estado presente en mis hijos, yo no les he dado lo que han querido, no les puedo cumplir todos sus sueños, entonces no importa que mande. Y no, el hijo no debe poner orden en la relación
de casa. El orden arranca desde papás, las tomas de decisión, y vuelvo y te lo digo, acá tengo, permíteles a tus hijos que aprendan en ese lugar de la experiencia y de la decisión, ¿sí? Porque normalmente el papá dice, a ver, Chino, ¿tú qué opinas? Porque quiero cambiar de trabajo. Y el niño lo mira como, ni siquiera sé en qué trabajas, ¿no? No, para ser partícipe de nuestros hijos de las decisiones, permitámosles que ocupen ese lugar, que ocupen ese puesto, no sé, llámese la compra de un carro, las vacaciones, cambiar de apartamento, qué sé yo. Vuelvo y te lo digo. Estos muchachos siempre van a tener para nosotros el efecto sorpresa, que es la acción-reacción, ¿sí? Los papás dicen, es que fue, y yo les digo a los papás, ¿por dónde entraste? ¿Por dónde entraste tú? Y yo no los estoy salvando, no, para nada, pero es que yo siempre identifico cuando el niño está en zigzag por la vida, ¿sí? El papá tiene 2 metros de zigzag adelante. Entonces, los papás dicen, ojo, no, ojo por dónde caminas. El niño le dice, no, pues yo voy detrás tuyo, papá.